Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Yo creo que si uno estudia, lee el libro de los Hechos varias veces, se anima muchísimo en su corazón para continuar sirviendo al Señor, y los que no lo estén haciendo para hacerlo, ¿no? El libro de los Hechos es un libro transicional, histórico. De ahí no podemos sacar doctrinas como la salvación y demás profundas, como sí en las epístolas de Pablo, ¿no? Es un libro que narra el inicio de la iglesia, y el personaje central del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y voy a hacer un recuento de lo que Jaime hace 8 días estuvo enseñando del capítulo 4 como introductorio. En el capítulo 5:1 dice, pero, esa palabra pero habla de un contraste, y mal haría de comenzar directamente capítulo 5 sin hacer un recuento rápido de algunos detalles, y sobre todo al final del capítulo 4, que hay un contraste entre dos personas, y diría que más, ¿no? Y vamos a, en primer lugar, a orar y a pedir al Señor que nos guíe, que me dé sabiduría, y de nuevo en hacer la exposición de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque me permites estar ahora abriendo el libro de libros, rogando que el Espíritu Santo sea quien me guíe, que tu palabra pueda correr, ser glorificada, y que sea para provecho de nuestras vidas, para crecimiento de nuestros, cada uno de nosotros como iglesia, para ir creciendo y yendo hacia la madurez. Te pedimos por favor que me guíes y que guíes el corazón de cada uno de los amados hermanos. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y capítulo 5, versículo 1 comienza con la palabra pero. Ahora, ¿por qué? Yo quiero hacer un recuento primero vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y hay algo que caracterizó a la iglesia en el inicio. Una de las características que fue solo en el inicio, porque no creo que no hay ninguna otra congregación local que haya tenido esa característica, es que todos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. La palabra lleno significa controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice ahí Hechos capítulo 2, ¿recuerdan ustedes haciendo un recuento en capítulo 1? Antes del Señor Jesucristo salir, Él les hizo una promesa, le dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que no se fueran de Jerusalén? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era el que los iba a investir ¿de qué? De poder para poder hacer ese ministerio. De los discípulos, que la Biblia nos narra que son solamente ellos, ya otros nuevos discípulos en ese sentido, de apóstoles más bien, discípulos somos todos, perdón, me equivoqué en el concepto o la palabra. Apóstoles, solamente hay esos apóstoles, y de esos apóstoles solamente Juan, siendo viejito, murió como viejito. Los demás todos fueron martirizados, y era imposible poder hacer un ministerio en el inicio de la iglesia si no fuesen llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Controlados por el Espíritu Santo de Dios, algo que es algo voluntario. Eso ya lo enseñé acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que el creyente permite y cede al Espíritu obrar, y lo hace deliberadamente, en obediencia a su palabra. No es que llegó el Espíritu Santo y ya, no es eso, como algunos de pronto enseñan, pero ya lo tenemos claro. No voy a enseñarlo porque después me va a demorar más en la exposición del pasaje, ¿no? Y quiero mencionar como introducción, el primer capítulo es Hechos 2, 42 hasta el 47. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en 4 cosas. La iglesia local debe tener esas características, es una huella, es una marca para la iglesia. 4 cosas: la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Es una actividad que la iglesia debe hacer continuamente, con el propósito de crecer, de acercarse al Señor, etcétera, ¿no? Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? A ver, en otro estudio, hoy no hay el tiempo, pero sí voy a hacer una mención. Los apóstoles hacían señales y milagros. Escuchen bien, las señales son ¿para quiénes? ¿Para la iglesia de hoy en día? No, para los judíos. Siempre Dios trató con señales. Y la iglesia primitiva, la iglesia que inició, comenzó en Jerusalén y comenzó con solamente judíos. Y las señales era la manera en la cual Dios trató con Israel, como pueblo, como nación. El Señor Jesucristo hizo muchas señales. Juan capítulo 20 dice que Él hizo muchas señales. En Juan capítulo 7 mencionaron 7, en otros libros más. ¿Para qué? Para que vieran que Cristo hacía milagros y autenticar dos cosas: el mensaje que daba Cristo y al mensajero que era Dios. Porque muchos pensaban que Cristo era una persona buena, que era un profeta, que era Elías. ¿Se acuerdan cuando les pregunto, ¿y ustedes quién cree que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que la gente pudiera reconocer que era el mismísimo Dios. Ahora, con los judíos, solamente con los judíos, en el inicio de la iglesia, que fue solamente con judíos, los primeros 6 capítulos, se hicieron señales, milagros, para autenticar al mensajero que venía de parte de Dios. Después de eso comenzó el ministerio de Pablo y hizo señales, apóstol Pablo, ¿sí? Que fue llamado ya siendo un perseguidor de la iglesia, que ya hemos hablado, ¿cierto? Pero hoy en día no hay milagros y señales y demás, aunque Dios es igual de poderoso. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Versículo, íbamos en ¿cuál versículo? 43, 44. Todos los que habían creído, todos, ¿recuerdan que estaban llenos del Espíritu Santo? Ahora, aquí de los 40 que haremos tal vez, ¿todos estamos llenos del Espíritu Santo? Yo no creo. Sería lo ideal, ¿no? Pero todos deberías, miren, aquí en el comienzo de la iglesia todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ya lo vimos en Hechos 2, ya lo versículo por versículo hago mención. Dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra cosa que les voy a narrar, solo mención, prometemos que más adelante vamos a estudiar, pero no da el caso el pasaje. Los judíos tenían el ofrecimiento del Señor Jesucristo. En Marcos, Mateo se menciona, en Marcos capítulo 13 dice los apóstoles, mira qué piedras, bueno, qué edificios tan espectaculares, y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y una profecía que se cumplió en el año 70 que fue destruido Jerusalén, ¿sí? Pero los judíos creyentes, la iglesia inicial, la primitiva, ellos estaban ya esperando que Cristo viniera a reinar. Y el ofrecimiento de Cristo era genuino. Ahora, Dios en su sabiduría y su pleno conocimiento, se llama la presciencia de Dios, previo conocimiento, sabía que los judíos iban a rechazar como nación a Cristo. En Romanos capítulo 9, 10 y 11 hace el recuento de Israel, ¿sí? Y entonces después comienza un ministerio con los gentiles, y es cuando llega el primer gentil. ¿Quién fue quién? ¿Recuerdan? Cornelio. Eso lo vamos a ver con detalle, solo un pantallazo porque es importante. Y muchos ya, inclusive Primera Tesalonicenses capítulo 4, el mismo Pablo exhorta a algunos porque algunos ya dejaron de trabajar porque el Señor venía, ¿sí? Y entonces les está diciendo que tienen que trabajar, que tienen que proveer para que trabajen con sus manos. Y más adelante comienza a decir de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Pero no solamente lo menciono porque es importante. Más adelante, si Dios lo permite, lo vamos a estudiar en detalle, pero quiero conectar todas las cosas para ir yendo en el camino correcto, ¿cierto? Versículo 45, y vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy en día no es así, hermanos. Hoy en día no es así. Eso fue en el comienzo en Jerusalén. Inclusive, el hermano del Señor Jesucristo, columna de la iglesia, que escribió el libro de Santiago, comenzó Santiago capítulo 1, versículo 1, los que ya memorizamos todo el libro. ¿Cómo comienza? Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, pero de la iglesia, que están en la ¿qué? Dispersión, perseguidos. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Había persecución. Vendieron sus propiedades. Todo es el contexto de la iglesia de Jerusalén con solo judíos. Es importante que tengamos eso en claro. Hoy en día algunos toman esos textos fuera de contexto y dicen, no, vendamos. Conocí cuando estuve en Argentina, cuando estuve estudiando y haciendo ministerio, de una señora que vendió su propiedad y se la dio a ese señor, ¿sí? Mal llamado pastor, y quedó sin un sustento, lloraba, pues no podíamos hacer absolutamente nada, tomando fuera de contexto pasajes, ¿no? Eso lo hago como una mención rápida. Yo sé que algunos tienen las bases y lo hago más para los que tienen las bases. Los que no tienen las bases, con mucho gusto, terminando la reunión, no tengo afán, puedo sentarme con ustedes y explicarle algunos textos para dar ese conocimiento, pero hoy en día la idea es desarrollar los primeros versículos del capítulo 5. Entonces, sigo leyendo, versículo 10, y lo reconocían que era, perdón, estoy mal yo, 45, y vendían sus propiedades, 46, y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día en el templo, era donde se reunían, y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Hoy en día hay algunos teólogos, entre comillas, filosofando la Biblia y buscando métodos para acercar gente a la iglesia. No, ¿quién trae personas a la iglesia? Dios. A través de la predicación del evangelio, no hay otra forma. El que quiera hacer otra forma va a llenarse de cabras, no de ovejas. Y las cabras lo que hacen es dividir una iglesia, ¿no? Aclaro eso. El Señor, ¿quién? ¿Qué dice ahí? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este jueves estuve con una familia que han asistido a una iglesia de mala doctrina y tenían un peso en su corazón y pidieron antes de la reunión hablar, y duramos después de la reunión que tuvimos allá hablamos como 2 horas, y llegaron a Cristo y decían, fue el Señor que nos trajo acá. Y es verdad. Y hay diferentes testimonios de cómo Dios trae a las personas a las congregaciones. Hay diferentes testimonios, empezando por el nuestro, ¿sí? Capítulo 4, perdón, un recuento de lo que Jaime enseñó. No voy a tocar, yo lo escuché el mensaje de él, lo mandaron a última hora, ojalá lo manden al comienzo de semana, pero fue bueno escucharlo, ¿no? Es bueno escucharlo. Muy buen estudio, gracias al Señor por su palabra. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud, eran muchos, ¿no? De los que habían creído, ¿eran qué? De un corazón. La palabra corazón habla de 2 cosas, pensamientos y sentimientos. Pregunta, ¿todos en este lugar, aquí en el lugar donde nos reunimos como iglesia, tenemos el mismo sentir por el Señor? ¿Tenemos el mismo pensamiento? Bueno, esa era la característica de la iglesia primitiva y debería ser la nuestra. Un amor genuino. Ayer en el discipulado estábamos hablando acá, arriba en el 2.º piso, acerca, ¿sí fue acá? No, es que como tengo varios discipulados, acerca del amor, ¿sí? Un amor, no el amor ágape, que es el amor de Cristo al hacerlo por nosotros sin que nosotros mereciéramos de su amor, no un amor sacrificial y un amor basado en su gracia, pero sí un amor de ¿qué? De amistad, un fileos. Y eso puede crecer muchísimo y es precioso tener ese amor, ¿no? Y estar juntos en eso. Dice el texto ahí, versículo 33, ¿cierto? Bueno. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Por eso les digo, esto fue el inicio de la iglesia primitiva con el contexto de judíos. Que quede claro eso. Y con gran poder. Habla de los milagros que hacían los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes un texto que habla que el Señor mismo les dijo, ustedes van a hacer aún mayores cosas que yo? Y más adelante vamos a leer que en el capítulo 5 al final, que aún al final no, al final del estudio de hoy, pero no al final del capítulo, que Pedro pasaba y aún buscando que la sombra hiciera el milagro.
Pero Dios lo hizo, ¿para qué? Para autenticar su mensaje y al mensajero. Con Pablo no fue así. Al comienzo hubo milagros y después, ustedes vean después de capítulo 10, capítulo 12, y no hay nada de milagros extraordinarios. Es solo la predicación, porque cambia totalmente. Y se vuelca a los gentiles, más que a los judíos. Aunque la iglesia, como dice en Efesios, está constituida ¿de quién? De gentiles y de judíos, los que estaban lejos y los que estaban cerca. E hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, ¿sí? Todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Era la característica con la convicción de que Cristo iba a venir pronto, y el estilo de el reino milenial que va a ser en el futuro va a ser ese, donde Cristo va a venir a reinar a los judíos. Nosotros vamos a estar en la Jerusalén celestial. ¿Estoy confundiéndolos? No. Bueno, se me cruzan un poco de conceptos y quiero darlos por lo menos por encimita, ¿cierto? Y saben, ahí en el tiempo en el que la iglesia primitiva comenzó, va a ser el sistema en el cual no tiene nada que ver con el comunismo hoy en día. Esa es una atrocidad el comunismo, donde le van a quitar al que más trabaja para darle al que no tiene nada porque es un vago. Ese es el tema general, ¿no? Yo no hablo ni de política, la única vez que voy a hablar del comunismo acá, ¿cierto? Pero miren, es algo así como, es muy diferente el concepto. Hay uno dice, mira, el comunismo sí es bíblico. No, es totalmente diferente, porque era el contexto de que ellos estaban esperando que Cristo viniera a reinar en esos días, y en el tiempo que va a ser el milenio, si lo estudiamos, va a ser un gobierno de Cristo en medio de la tierra, ¿sí? Y va a ser algo perfecto, como reino. Ahora, Israel tenía un sistema de gobierno en el comienzo que era una teocracia. Después ellos buscaron rey, Dios lo permitió, pero no estuvo de acuerdo, pero les permitió y les enseñó, ¿sí? Que primero fue Saúl, un hombre que su biografía era que hizo neciamente toda su vida, ¿no? Y querían ser como las otras naciones. Versículo 24, así que no había entre ellos ningún necesitado. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, aquí viene un personaje que yo digo, personas como esas hay poquitas. Es qué bendición este hombre de Dios. A ver si lo recordamos. A quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es ¿qué? ¿Quién es Bernabé? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo? Un compañero, un hombre de Dios tremendo. Él no era un enseñador, él no era un hombre que estuviera enseñando a mucha gente, digamos así a nivel de congregación. Es más adelante vamos a ver, si Dios lo permite, que lleguemos a ese pasaje, cómo cuando Pablo ya era un ministro declarado de Dios, ¿sí? Ya era reconocido, y la gente al comienzo se asustó cuando fue Ananías y recobró la vista, ¿recuerdan ustedes? Y comenzó Pablo a predicar el evangelio. Hubo una cercanía con este hombre Bernabé, hijo de consolación. Y este Bernabé tenía un grupo de personas y dijo, no, espérense, voy a llamar a uno que tiene mucho más conocimiento que yo para que les enseñe. Él siempre estaba buscando ¿qué? ¿Recuerdan ustedes Juan Marcos también? Hubo una discusión con Pablo tremenda y Juan Marcos se fue, o más bien, Bernabé se fue con Juan Marcos. Y Juan Marcos al final de la vida de Pablo fue muy útil para Pablo. Un hombre tremendo de Dios. Y a veces uno piensa que los tremendos hombres de Dios son los que están enseñando en un púlpito. No, hombres sencillos, corrientes, con su vida dando un testimonio tremendo. Ese era Bernabé. ¿Y saben lo que hizo Bernabé? Lo que muchos hicieron. Dice, y como tenía una heredad, ¿quién? Bernabé la vendió. Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Fue algo que se ordenó en ese tiempo a que lo hiciesen así? No. Nació de ellos. Había una expectativa que Cristo iba a venir a reinar. Hubo una tremenda persecución posterior a esto. El capítulo 5, después en la segunda parte, en 8 días, si Dios permite, vamos a ver cómo van a ser los ataques desde afuera de la iglesia. Pero hoy vamos a ver los ataques desde dentro de la iglesia, que son los peores. Cuando personas se dejan llevar de Satanás
y se dejan llevar de la carne y hacen daño y estragos, y es lo que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor, ¿sí? Y en este capítulo 4 al final dice, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, pero, contraste, pero no como este hombre Bernabé, ni los otros que ni siquiera se mencionan por nombre, vino otro para aparentar hacer lo mismo. Ese es el pecado que vamos a mencionar, que fueron varios pecados. Un pecado lleva a otros pecados, ¿no? Y algo que quiero mencionar, terminando ese pequeño resumen, es, vemos a una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Ya lo vimos bien detalladamente en capítulo 2 cuando lo enseñé, ¿recuerdan o no? Y ahí lo dice el texto, ¿no? Llena del Espíritu Santo. No va a ser después en la posteridad siempre así, va a haber algunos que están llenos, otros que no. Hay avivamientos en las iglesias, a veces hay frialdad. El avivamiento siempre viene cuando se predica el Evangelio y cuando se vive una vida santa. No hay otro avivamiento de gritos ni emociones, nada de esas cosas, ¿no? Ese es el verdadero avivamiento. Ahora, eran unánimes, escuchemos bien, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, estaban unánimes. Unánimes no es sinónimo de unanimidad. A ver si me explico. Unánimes es que tenían el mismo sentir y el mismo pensamiento en cuanto a Dios y en cuanto a la obra de Dios, la iglesia. Pero unanimidad es que todos tienen que estar de acuerdo con lo que alguien dijo. No, todos estamos de acuerdo con lo que Dios dice, pero hay cosas en las cuales pueden haber diferencias y es normal. Y se manejan y se filtran a la luz de la Biblia. Unánimes y una iglesia que se multiplicaba. Hubo 5,000 salvos en una predicación, creo, y otros 3,000. Más todos los que se iban agregando. Un corazón, pensamientos y sentimientos. Y un alma, habla del alma con A minúscula, y es el alma de las personas, el aliento, el espíritu. Y todos juntos alabando al Señor. Ese es un pequeño resumen de lo que la iglesia local, la iglesia primitiva, la iglesia naciente era. Y tenía que ser así para hacer un impacto al mundo, ¿no? Hoy en día no es así, tristemente. El mismo Señor dice que cuando Él venga hallará fe, bueno, habla de un contexto más adelante, ¿no? Pero realmente hoy en día vemos, hay mucha apostasía, ¿no? Mucha apostasía. Hoy en día, líderes que piensan que por tener dinero entonces ya son bendecidos y hacen una cantidad de paralelos que no tienen nada que ver con lo espiritual. Y vamos a ver cómo Satanás ataca desde adentro y vamos a aprender, si no lo hemos estudiado, vamos a aprender algo muy importante para afirmar nuestro corazón en el Señor. ¿Sí? Ahora, Satanás puede usar a creyentes dentro de la iglesia para estorbar y debilitar la obra de Dios. Dice la Biblia de Satanás, tiene un montón de títulos, ¿no? Dice, ¿el adversario de quién? ¿De quién es el adversario? De Dios, sí, pero de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué más características tiene? ¿Perdón? El acusador de los hijos de Dios. El engañador. Y vamos a capítulo 5 ya con esa pequeña introducción. Con la palabra pero. Aquí el contraste es, voy a mirar con el contexto más cercano. El contexto más cercano es Bernabé. Hay uno más lejano que son los otros hermanos. Vamos con Bernabé. Bernabé llevó todo lo que tenía, no tenía que hacerlo. Y lo hizo, es más, Bernabé era un hombre que estaba siempre cerca de los apóstoles porque estaba ayudando en todo. Pero cierto hombre, llamado Ananías, no es otros dos Ananías de la Biblia, no, este es el único Ananías mencionado en esto, no lo comparen con otro, no voy a poner a explicarlo, sino más me demoro todavía. Dice, con Zafira, la palabra Ananías significa Dios tiene gracia. Con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y Zafira significa hermosa. Se puede ser hermosa por dentro y por dentro no tanto, ¿no? Por dentro no tanto. Perdón, gracias. ¿Qué dije? Bueno, versículo 2. Y sustrajo del precio. Y sustrajo significa separó para él mismo. Nadie le había pedido eso, lo vamos a ver más adelante. Dice, sustrajo del precio y sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, se puede especular en algo.
¿Por ahí alguien enseñando también? Bueno, tal vez, tal vez sintieron envidia. ¿Hay alguien que tiene prendido algo por ahí? De pronto es don... bueno, si pueden ayudar les agradezco. Tal vez sintieron envidia por Bernabé, ¿sí? Vamos a esperar. Gracias. Bueno, cuando hacemos las cosas en medio de la iglesia, estamos hablando de la iglesia, preguntémonos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos mueve a hacerlo? Aquí podemos ver una distinción, una comparación, un contraste entre Bernabé y Ananías. Y no es la cantidad de dinero, es más, no es lo que dieron, es la manera en la cual se dio. Y dice el versículo 5 al final, la puso a los pies de los apóstoles. La puso a los pies de los apóstoles. Mira, hay una verdad. En el liderazgo, cuando hay un sano liderazgo, la iglesia cuando ofrenda, y nosotros debemos ofrendar, que nadie sepa cuánto ofrendé, y que sea administrado y que den cuentas de ese dinero. Porque es que no es cuestión de dar dinero y ya, no. Hay que dar cuentas de ese dinero, cómo se administra ese dinero para la obra de Dios. Y la pusieron a los pies de los discípulos. No es que, no, yo voy a dar esto, pero usted tiene que hacer esto y esto con ese dinero. No, los apóstoles eran las personas que Dios puso en el comienzo en la iglesia para administrar también eso y confiaban en ellos. ¿Sí me están siguiendo? Confiaban en ellos. Pero a la vez los apóstoles daban cuentas y todo, aquí por ejemplo, Eddie es el tesorero y Eddie tiene todo por escrito y da cuentas. Hay personas en ciertos determinados lugares que lo que han hecho es tomar de las ofrendas, sustraer de las ofrendas, y ¿quién puede ofrendar tranquilamente así? Uno ofrenda porque sabe que es participar de la obra de Dios y lo debe hacer de corazón. Y en Corintios dice, según haya prosperado, como propuso en su corazón, cada uno ponga parte de algo. Ya hemos estudiado eso también, ¿no? Solo lo menciono. Dice aquí el texto, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver es que él no estaba obligado a vender la propiedad y entregar el dinero. Primero, nadie le estaba pidiendo nada. Él no estaba obligado. Ahora, si él vendía la propiedad, él no estaba obligado a dar el 100% como los otros lo hicieron. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que Pedro le está diciendo a este hombre. No estabas obligado a darlo todo, ni tampoco estabas obligado a venderlo y dar algo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Y cuál es el pecado señalado ahí? Orgullo. Orgullo. Aparentar. Hacer alarde. Uy, miren lo que yo hice para Dios. Yo puse mi propiedad. ¿Quién lo estaba obligando? Nadie. Nadie lo estaba obligando. Es algo que debemos estar evaluando por qué hacemos las cosas nosotros, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas nosotros? Hay dos clases de tentación y quiero mencionarlo porque en el texto está. Están las tentaciones de dentro y las tentaciones de fuera. Todos tenemos una naturaleza caída. Santiago, ya lo memorizamos. Algunos, ¿no? Capítulo 1, versículo 12. Viene hablando de la tentación y dice, cuando alguno es tentado. La palabra tentación significa, a ver, lo que estudiamos Santiago. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Sacarnos de la voluntad de Dios. Cuando alguno es tentado, primero, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunos le echan la culpa a Dios. Y explica por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Él es santo, ¿cómo se va a ver Él tentado a qué? A pecar.
sino que cada uno individualmente, ¿no? Es tentado cuando de sus propias concupiscencias, la palabra concupiscencia significa ¿qué? Deseos malos, deseos. Y hay dos términos ahí, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Hay dos términos en el griego, uno es poner una trampa y taparla. Y yo me imagino es un ratoncito, ¿no? Un ratoncito, nosotros teníamos unas mascotas allá en la casa arriba en el techo indeseables y le pusimos una trampa, un pedazo de carne y una trampa. Y un pedazo de carne grandecito y dije, no, con esto nos atrae. Y después un chorrión de sangre, ¿no? Había muerto el animalito. Él fue atraído, ¿sí? Fue atraído porque se puso una trampa, se tapó la trampa y se puso fue la, ¿qué? La carne. Y el otro es seducido también, que significa poner un cebo, un cebo, sí, en el anzuelo. Y es un término de la casa. Uno manda, ¿cierto? Lanza la... Bueno, va al agua, ¿cierto? Y hay muchos peces. Hay varios peces ahí. Pero uno de ellos es que seducido. Seducido. Y saben, nosotros los creyentes tenemos un monstruo por dentro, lo dije alguna vez, y es la capacidad para hacer lo malo. Cuando creímos en Cristo como Salvador personal, la carne o la naturaleza caída que dice la Biblia no fue ¿qué? Abolida. La tenemos. Y el primer pecado que yo veo en este hombre fue un interno. Él quiso ¿qué? Ser reconocido. Él quiso ser alabado. Él quiso que dijeran, uy, igual de generoso a estos. Él quiso mostrarse como igual a los otros. Él quiso ser aplaudido. Porque dejó que entrar en su corazón el deseo. Es más, el primer pecado de Lucero, Ezequiel 28, Isaías 14, ¿cuál fue? Orgullo. Orgullo. Y el pecado de Adán y Eva, seréis como Dios, orgullo. Y el pecado más fácil de uno caer, orgullo. Orgullo. Él quería ser reconocido por algo que no había hecho completamente. ¿Qué le costaba poder decir a él en un momento determinado, ya sacando conclusiones, ¿no? Miren, yo voy a ofrendar, vendí esto en 20 millones, quiero ofrendar 10 millones. ¿Quién le iba a censurar? ¿Qué hipocresía había? Ninguna. Tal vez le faltaba fe de confiar en la provisión de Dios. Porque muchas veces cuando no ofrendamos es porque no hay fe suficiente y descansamos en que Dios provee. No, es que esto me va a faltar y no. Yo debo dar con fe, pero también debo dar con generosidad. Pero eso es algo individual y cada corazón. Ahora, el primer pecado fue interno, orgullo. Y mucho cuidado cuando el orgullo comienza a crecer. Todos tenemos luchas con el orgullo. Hace poco cuando enseñó Jaime, yo le dije, buen estudio, pero se lo dije de tal manera para animarlo. Hace poco estuve enseñando un tema en la iglesia en Suba y se me acercó, uy hermano, tiene que enseñar más seguido. Y yo como que ya estaba sintiendo gustico y dije, perdóname Señor. No, es que somos así y tenemos que ser honestos. Mucho cuidado con el orgullo, es un enemigo terrible en el corazón del hombre. Hoy cantábamos acerca de toda la gloria es para Dios, nadie más. Decía Duancito, me hizo llorar también, sí, hablando de la nobleza de Cristo que vino y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él mismo se despojó, siendo Dios, y se humilló a sí mismo llegando a la cruz, donde se identificó, donde dice, maldito todo el que es colgado en una cruz, se hizo maldición por nosotros. Él sí merece la gloria, los demás nosotros somos solo siervos, nadie más. Y el primer pecado de este hombre y el pecado que abrió la puerta a Satanás fue el orgullo. Fue el orgullo. Que quede claro eso, ¿sí? Ahora, cuando dice la Biblia, sustrajo. Mi esposa escuchó cuando yo hablé acerca de esto esta semana, y dijo, pero yo no vi que robara. Dije, sí robó, porque él hizo una promesa, iba a aparentar dar el 100%. Nadie le había pedido, está claro, ¿cierto? ¿Lo leímos? Y entonces, si él aparentó que iba a dar todo, estaba sustrayendo porque estaba mintiendo además. Varios pecados. Miren, cuando usted o yo pecamos, no hay solo un pecado. Hay más pecados. Detrás de ese pecado hay otro y después otro. Es una cadena, por eso hay que cortar con el pecado. Por eso el que confiese y se aparta alcanzará misericordia.
Y la sangre del Señor Jesucristo, como decía Dubancito, nos continúa limpiando. Primera de Juan capítulo 2. Si alguno hubiere pecado, ¿a qué tenemos a quién? A Jesucristo, a la diestra del Padre, intercediendo. Y si viene el acusador, Cristo va a decir, no, yo voy a morir por él, derramé mi sangre por él. Y nos continúa limpiando la sangre de Cristo. Pero cada vez debemos pecar menos. Porque sí pecamos porque somos pecadores. Un pecador que hace pecar. Pero con el Espíritu Santo de Dios podemos tener victoria. Entonces, el pecado de Ananías fue soberbia. Claramente ahí. Y él sí sustrajo. Otro pecado, robó. Porque él dijo que iba a dar todo. ¿Sí se dan cuenta? Él prometió que iba a dar, o sea, fue allá y dijo, es todo. Está mintiendo y está robando porque si es todo, está robando. No es todo. ¿Me están siguiendo? Otro pecado. Miren lo que dice. Y sustrajo, versículo 2, del precio, sabiéndolo también su mujer. Tuvo el descaro, digo yo, de involucrar a su esposa. Mucho cuidado en la casa cuando uno ya comienza a murmurar de otros. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, no sé cómo llegamos y empezamos a murmurar. No me acuerdo ni de quién, ni quiero saber, no me acuerdo ya. Y hay un muchacho que él es un hombre de Dios, Oscar, lo conocen ustedes. Él dijo, papá, estamos haciendo mal. Me quebró el dos, dije, vamos a hacer un pacto. Si vamos a hablar algo de una persona que está mal, tenemos que exhortarnos así como hizo Oscar. No debemos permitir en nuestra familia, en nuestro hogar, hablar o hacer cosas indebidas que involucren a otros. Porque al yo murmurar con mi esposa, la estoy haciendo partícipe de ella y he tenido la iniciativa y la contaminé a ella también. Y ella participa, pero el que inició fue todo, ¿quién? El hombre, en este caso. Y saben, aquí vemos que su esposa también lo supo, sabiéndolo. Y la palabra sabiendo en el original significa estar consciente, comprender, porque es que uno a veces le dicen algo, a veces, no sé si es por los viejos o despistados, a Isabel le digo algo y después, ¿cuándo me dijiste eso? O al contrario, ella me dice, pero ¿cuándo? Yo no me acuerdo, eso es otra cosa. No, había una comprensión, había entendido plenamente que estaban, ¿qué? Mintiendo. Y la estaba haciendo partícipe de ese pecado. ¡Qué terrible! Y después vamos a la iglesia y el anciano, el pastor, y qué vergüenza, ¿no? Qué tristeza. ¿Saben? Ese era Ananías. Ese era Ananías. Un hombre que dejó que su carne vio la necesidad de ser alabado. Mucho cuidado con esa necesidad de ser alabado. Tenemos que evaluar y luchar en nuestro corazón por esas cosas, ¿no? Dice el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Versículo 3, perdón. Y dijo Pedro a Ananías. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Hay una pregunta retórica con una respuesta. La pregunta retórica es una respuesta obvia. Hay una pregunta que la respuesta está ahí, hermanos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué qué? Llenó. La palabra llenó significa rellenar, influenciar. Pero escuchen bien, nosotros no le podemos echar la culpa a Satanás de todo. Fue un inicio, solamente él, en su orgullo, nació de su corazón y fue una tentación interna. La siguiente tentación que estamos leyendo aquí es externa, en la cual él rellenó su soberbia al máximo, porque lo dice ahí, llenó, rellenar, influenciar. El mismo Señor en Lucas 22:40, la segunda parte dice, orad, hablando previo a la cruz, que no entréis en tentación. Y la palabra que no entréis es que de dentro de ustedes surja la tentación. Que de dentro de ustedes es la idea. Porque hay tentaciones externas. ¿Sí? Llenó significa rellenar, influenciar. Ahora, miren, Satanás está interesado y a veces los creyentes desprovistos, cuando no saben que el enemigo está ahí, como que se descuida uno, ¿no? Él es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia. Él es el acusador de los escogidos de Dios. Él odia la obra de Dios.
Dice Pablo, y no ignoramos sus maquinaciones. Pero a veces nosotros, no, Satanás, eso no, como que no existiera, ¿sí? Pero resulta que él en la iglesia sí quiere hacer un trabajo, porque hay peleas entre hermanos, hasta golpes ha habido. Una oportunidad en una iglesia, en las ferias escuché, se dieron golpes. ¿Por qué? Porque hubo un pecado y después Satanás llenó ese corazón, o esos corazones, y puede pasar en la iglesia. Es más, una iglesia se divide no por los ataques externos que vamos a ver en 8 días, si Dios permite, sino más bien, y son los más peligrosos, los internos, ¿sí? Y en Efesios capítulo 6 hay un texto para recordar, que ya estudiamos todo Efesios, así que solo lo voy a mencionar. Aparte no puedo extenderme tampoco en cada cosa, ¿no? Que es mi tendencia. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomemos fuerzas de Él, somos débiles, vestidos de toda la armadura de Dios. Y él lo escribe mirando a un soldado romano allá, y toma una ilustración del soldado romano para hablar de verdades espirituales. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y la palabra acechanza significa trucos, significa artimañas y métodos. Él tiene métodos, es organizado. Para destruir no puede, pero sí va a querer, y es lo que está en su corazón: destruir ¿qué? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Porque no tenemos lucha, y se nos olvida, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este mundo, etcétera. Dice ahí. Pero miren más adelante, dice: por tanto, tomad, versículo 13, toda la armadura. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? La fe, la confianza en Dios, con que podéis ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás lanza dardos de fuego sobre la iglesia, dentro de los mismos creyentes, si permitimos pecados y si permitimos que él llene nuestro corazón. Mucho cuidado con eso. No pensemos que está muy lejano. Él está interesado en destruir la obra de Dios, no puede. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Ni siquiera después del arrebatamiento y un evento tremendo, no va a poder hacer nada. Pero nosotros sí le damos muchas veces pie, y le podemos dar pie, como lo hizo este hombre. Una iglesia que estaba ¿qué? Creciendo de una manera impresionante. Creciendo de una manera impresionante. Y sucedió también más adelante en Levítico capítulo 10, voy a ver. Este fue el inicio de la iglesia, pero vamos a hacer un paréntesis en el inicio del sacerdocio. ¿Sí? Más atrás, perdón. Levítico capítulo 10. Gracias, don Rafa. Levítico capítulo 10. Vamos a leerlo. Y vamos a ver versículos 1 al 6. ¿Quiénes eran los que llevaban el sacerdocio en Israel? ¿Quiénes? Los levitas. ¿Qué familia? Aarón, en hebreo se nos dice también, ¿no? Y dice capítulo 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Fuego qué? Que él nunca mandó, él nunca lo pidió. Ahora, fuego extraño en este pasaje, cuando en el contexto todo el pueblo estaba postrado en sus rostros, en un inicio en el sacerdocio, en un inicio con la nación de Israel, y debían ser una nación. Pero estos hombres, ellos tenían que estar sujetos ¿a qué? Al mismo sacerdocio. Aarón, estaban sujetos a otras, aún al liderazgo que era de Moisés, pero ellos no consultaron. Y entraron dos cuando debía entrar uno. Si ustedes miran en Éxodo, van a ver eso, pero no tengo el tiempo de explicarlo. Era un solo sacerdote, entraron dos, ¿sí? Y en cierta manera querían mostrarse al pueblo. En cierta manera yo lo puedo entender así. Y cuando dice fuego extraño, es fuego común. La idea es que tal vez, eso sí, no sé con exactitud ni el Señor lo muestra, pero puede ser que usaron fuego utilizado para hacer un asado y tomaron fuego para ofrecer al Señor. ¿Y qué pasó? Y salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Y murieron delante de Jehová.
Tremendo, tremendo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Moisés llamó a Misael lo llamó, no voy a leer los nombres, acercado y sacado a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento, y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo Moisés. ¿Qué dijo Moisés? A Aarón y a Elazar, ¿qué les dijo? No descubráis vuestras cabezas en señal de duelo, ¿no? Ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, ¿para qué? Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No se lamenten por la muerte de estos dos hombres, lamentense por lo que Dios hizo. Ese fue el mensaje. ¿Están siguiendo? No voy a leer más de este texto, vamos a Hechos nuevamente. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Primero vemos la exhortación del versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? A los que hemos estudiado homilética vamos a estudiar una exégesis, cuando diga por qué hay que mirar bien con detalle. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre dejó llenar su corazón? Y después dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué propusiste hacerlo? ¿Qué más pecados hay ahí mencionados? ¿Qué dice? ¿No han mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Y el versículo anterior dice, ¿para qué mintieseis a quién? Aquí podríamos tomar unos buenos minutos. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una influencia. Algunos aún cantan, ven Espíritu Santo. No, si tenemos a Cristo ya en nuestro corazón tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6, los serafines cantando, Santo, Santo, Santo? Hay un solo Dios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y está diciendo, ustedes le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 3, ustedes tentaron al Espíritu Santo de Dios. A ver, todo pecado es contra Dios. Uno a veces ve tan limitadas las cosas, de pronto ofendo a Jaime, le digo algo que le ofende, y yo digo, uy, ofendí a Jaime, y me preocupo y voy a hablar con él. ¿Saben? Cuando yo ofendí a Jaime, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Entonces, siempre, es más, ¿recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo, dicen los evangelios, era un muchacho rebelde, su papá le dio su heredad, fue y la malgastó toda, estuvo con mujeres, estuvo gastando en vicios, llegó y tocó fondo, estuvo en lo peor de su vida, hasta que volvió en sí. Volver en sí significa que volvió en sí. ¿Sí? Volvió en sí. ¿Y saben? En la casa de mi padre, hay de todo. Voy a decir, papá, y más adelante se encuentra y repite eso, ¿no? Y llega donde el papá y le dice, papá, ¿he pecado contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Un verdadero arrepentimiento. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Dice en el versículo 3, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? Y después, pecaste contra Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, intentando engañar, intentando evadir o mostrar su aparente santidad y generosidad en un orgullo disfrazado. Pero Dios conoce todo,
absolutamente todo. Mateo, primero, Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a ver versículos 1 al 5. Salmo 103, 1 al 5. Bendice alma mía Jehová, dice el salmista, y bendigas todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides, es la característica nuestra, ninguno de esos se nos olvida muchas veces. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Ese es Dios. Podríamos hablar mucho más. ¿Quién como Dios? Majestuoso. Y saben, ante la tentación se nos olvida quién es Dios. Se ve borroso. Ay, esa nena tan hermosa y va como un bobarrón, perdone, y se olvida de Dios. Se olvida que Dios está viendo. Se olvida que Dios está en todas partes. Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuere, ¿qué dice la Biblia? Todo el Salmo 139 habla de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. ¿Dónde me voy a poder esconder y que no esté Dios? Pero saben, cuando uno está siendo tentado, se vuelve borroso Dios. Se vuelve borroso Dios. Y se deja atrapar por el engaño del pecado. Mucho cuidado con eso. Algo que nos va a ayudar a no pecar es recordar quién es nuestro Dios. Y al recordar quién es nuestro Dios vino a mi mente, no lo tenía en Hebreos, no recuerdo el capítulo cuál es, habla de los creyentes que si fuimos rebeldes y fuimos santificados con la sangre de Cristo después, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa. Está hablando a los creyentes. ¿Cómo será para los incrédulos? Lo vamos a ver al final porque también tiene que ver con incrédulos al final del texto. Mateo capítulo 6, para hablar de ese pecado puntual inicial. Mateo capítulo 6, vamos a hacer una rápida mención y vamos a ver 6 versículos de Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos, dice el Señor, de hacer ¿qué cosas? Voy a leerlo de esta manera. Guardaos de hacer vuestra justicia. Y cuando des limosna, no sé qué más, no. Guardaos de hacer vuestra justicia, ¿qué? ¿Cuál es el pecado ahí de lo que debemos guardarnos? ¿De hacer justicia? ¿Tenemos que guardarnos de hacer justicia? No. ¿Cuál es la exhortación ahí? Mostrarse. Mostrarse. Miren, ¿usted necesita aplausos? Yo recuerdo cuando fui en una visita buscando sustento cuando estaba con alcance. Mi esposa estaba conmigo ese día. Fuimos a una congregación, si se puede llamar congregación, no sé qué contacto sería. Habían 3 lugares diferentes, para 3 horarios diferentes, para 3 estilos de gustos diferentes. No estoy exagerando ni mintiendo. ¿Sí? Y recuerdo que llegué al primer lugar y eso parecía, hemos visto los premios de Hollywood y esas cosas que hacen para alardear y darle un premio, un galardón a alguien y mostrar que fue el mejor actor o el mejor no sé qué. Bueno, salieron unas muchachas vestidas de una manera indecorosa, bailando, con una música que no es esa música que le agrada a Dios. Y salió un predicador con unas, antes me aguanté un tiempito, con unas cosas, no leyó nada de la Biblia, me dijo, un predicador no, un mentiroso. Entonces nos fuimos al otro lugar después y algo parecido, que eran para diferentes gustos. Y le dije, Isabel, ¿sabe qué? Vámonos de acá y caminamos en un lugar muy bonito, sí, muy bonito el lugar. Y caminamos, nos tomamos de la mano, disfrutamos del lugar. Y después volvimos cuando terminó la reunión y estábamos con un misionero muy querido, un hermano, y me dijo, ¿y cómo le pareció? Le dije, no, yo no estuve al comienzo y me pareció terrible. Y un señor ofreciéndonos un material que sé que ha hecho estragos en otras partes para de pronto ser sustentado. Le dije, esto no es negociable. Compra la verdad y no la vendas. No vamos a participar en eso de ninguna manera, le dije. Y no, yo no podía hacerlo, no lo pude hacer nunca. Llegué allá y no pude hacerlo porque no vamos a vender nuestros principios por cosas como esas, por dinero.
¿Y saben qué vi yo ahí en ese lugar? 3 lugares diferentes, un resumen de lo que vi, 3 lugares diferentes, con un estilo del mundo para tratar de, si a usted le gusta el rock, entonces venga, si a usted le gusta el vallenato, venga para este lado, si a usted le gusta esto, y poca Biblia, no, Biblia nada, mejor ahí le hablo sin leerla y para que no se sientan mal. Eso fue lo que yo entendí ese día con mi esposa. Y me quebré y dije, no. Hasta en otra parte me ofrecieron sustentos y me quería ir y le dije, no, yo voy a dar mi iglesia, mi servicio al Señor, y el día que vaya a la presencia de Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Para qué? ¿Para ser infeliz el resto de mi vida? ¿Haciendo lo que Dios no quiere? Pero a veces somos así. A veces somos así. Y saben, aquí lo que vemos es, en el versículo siguiente, casi que entra una obra teatral, la esposa de este hombre. La esposa de este hombre. Y Génesis capítulo 4, antes de eso, no, vamos a leer primero Hechos capítulo 5. Dice, al oír Ananías estas palabras, versículo 5, este hombre que llegó buscando aplausos, lleno de orgullo, deseo de ser reconocido, estaban buscando la aprobación de los demás. Usted no necesita ni yo necesitamos buscar la aprobación sino de Dios. Y luego sí, los hermanos van a reconocer que usted está con Dios. ¿Recuerdan ustedes ahí? Eso lo vamos a ver en Hechos también. Reconocieron que estaban con ¿quién? Con Jesús. Reconocieron. Que reconozca que estamos con Dios con nuestro estilo de vida. ¿Sí? Ahora también otra lección es, mejor que no prometas, Eclesiastés 5, a que prometas y no cumplas. En toda área. A veces uno le hace una promesa a los hijos, voy a dar tanto, o si pasas el año o algo, te voy a regalar esto. Se olvida, ¿cómo queda el hijo? Papá es un mentiroso. O no, ya no te voy a dar eso, y le cambia las cosas. Este hombre propuso y más bien manifestó que iba a dar todo lo que había costado el terreno o la propiedad, pero él no dio sino una parte, sin estar obligado a hacerlo. Es mejor no prometer y después no cumplir. Es mejor, porque Dios no nos va a reclamar algo que no hemos prometido, ¿no? Ahora dice la Biblia en Proverbios, comer mucha miel no es bueno. La miel es riquísima, a mí me gusta mucho el dulce, pero comer mucha, ¿qué pasa? Nos empalagamos. Ni el buscar la gloria es gloria. Buscar la gloria lo que hace es que ya recibió lo que quería, nada más. ¿Y para qué? Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, ¿qué hay en el corazón nuestro? Hay gozo, hay paz, hay una conciencia limpia. Pero cuando buscamos el reconocimiento, ¿qué hay? ¿Deseo de qué? De más halagos, de más aplausos. ¿Eso satisface el corazón nuestro? No. Nuestro corazón se satisface realmente cuando estamos ¿qué? Siguiendo al Señor con todo nuestro corazón. Versículo 5, perdón. Dice ahí, capítulo 5:5, al oír Ananías estas palabras, o sea, la idea es, mientras él oía esas palabras que le decía Pedro, repentinamente murió. O sea, él estaba escuchando las palabras y en la medida que estaba escuchando, sácale, ahí quedó. Como decía Rogelio, ¿no? Un maestro que amo mucho, un amigo muy querido. Al oír Ananías estas palabras, esta sentencia, cayó y expiró y vino ¿qué? Presten atención, ¿qué fue lo que vino a la iglesia? ¿Qué fue lo que vino? Ay, pobrecito, pobrecito ese hombre, pobrecito. Temor. ¿Qué es temor? Miedo a pecar. El temor de Jehová es la fuerte confianza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quiero ser sabio? Debo tener temor de Dios. El temor de Dios es miedo a pecar, pero el temor de Dios es también reverenciar a Dios, caer a los pies de Dios, pero miedo a pecar. Hubo un tremendo temor. Y saben, Dios lo puso ahí. Es más, este no es un ejemplo de la disciplina
en medio de la iglesia en el día de hoy. No, fue una manera en la cual Dios, en el inicio de la iglesia, donde todos estaban llenos del Espíritu, comenzaron a llegar nuevos, marcó el corazón de esta generación que comenzó la historia de la iglesia. Después de 2020 y pico años estamos aquí, la iglesia prevalece, eso lo vamos a ver en 8 días si Dios permite, y va a prevalecer hasta la venida de Cristo. Nadie puede destruir la obra de Dios, ni su palabra preciosa. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios ahí va a estar. ¿Saben? El temor vino a la iglesia. El temor vino a la iglesia. Dice ahí el versículo 6, versículo 5, perdón. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sobre todos los que lo oyeron. Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer. Capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí vengo a hablar y voy a hablar acerca de la pareja. Miren ustedes, antes de leer este texto, algunas cosas que Dios me mostró de un hombre llamado Ananías. Capítulo 5, 1 dice Ananías con Zafira. Capítulo 5, versículo 3, perdón. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Capítulo 5, versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron sacándolo de sepultura. Versículo 7, pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pero miren lo que dice versículo 9, y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué significa convenir? Después vamos a explicar, no se preocupen que vamos a avanzar después. ¿Qué significa? Pero lo considero oportuno hablarlo. Se pusieron de acuerdo. ¿Perdón? También posiblemente le está dando esa oportunidad de arrepentirse, creo yo. Pero qué interesante que Ananías, como el líder en la casa, es claro que Dios está diciendo a Ananías que es el responsable de esto. Y fíjense ustedes lo que dice en singular, versículo 1. Ananías con Zafira su mujer vendió. No dice vendieron. Fue iniciativa de Ananías. Queridas chicas, hermanas, ¿hasta dónde viene la sumisión? ¿Hasta dónde va la sumisión? ¿Perdón? Hasta donde Dios no peque. ¿Qué fue lo que le propuso Ananías a su esposa? Se pusieron de acuerdo, convinisteis, ¿sí?, en mentir. Convinisteis. Mucho cuidado, varones, sobre todo que tenemos el liderazgo y la responsabilidad delante de Dios, de involucrar a nuestras esposas para que mientan. Mucho cuidado en las empresas. Cuando yo trabajé, la última empresa que trabajé, ya me enfermé y me retiré. La última gerente que llegó ahí, pasaron como unos 5 gerentes el tiempo que yo trabajé en esa empresa. No duró mucho esa señora. Una de las cosas que me dijo al comienzo fue: Alberto, yo necesito que usted me ayude mintiendo, no sé qué. Le dije: ¿perdón? ¿Perdón? Le dije: no lo voy a hacer nunca. Sí he mentido algunas veces y estoy arrepentido, pero participar en mentirla para lograr un propósito no lo voy a hacer. Y no le aconsejo que lo haga, diga la verdad. Y después, como que no aprendió la lección conmigo, y había una chica que no, la jefe de calidad, no le gustaba, era una buena trabajadora, y no le gustaba a ella, no sé por qué, ni me interesa saber por qué. Me dijo: yo necesito que usted me ayude hablando con el dueño, mencionó el nombre del dueño, para sacar a esta chica. Le dije: ¿cómo? Yo no voy a participar en eso. Es más, voy a hablar con ella o hablar con el dueño de la empresa, porque eso no está bien, eso no es tener liderazgo. Le dije: está muy mal. Mucho cuidado en las empresas que los hagan a ustedes partícipes de algo y usted diga: ah, bueno, porque si no pierdo el trabajo.
Mucho cuidado con eso. Jaime enseñó algo que me movió el corazón hace unos días atrás de lo que estamos viviendo hoy en día. Y las personas que están en la salud, cuando un médico le digan hay que abortar porque ya dieron una ley, ¿usted qué va a hacer como médico? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ponerse de acuerdo con el cónyuge para pecar es algo terrible. Y en el liderazgo del hombre es poco hombre ir a decir a la esposa, participa en mi pecado. Te hago partícipe de mi pecado. Es más, generalmente cuando uno peca, uno tiene compañeros para pecar. Casi uno nunca peca solo, tal vez los pensamientos nada más cuando peca uno solo. Pero generalmente uno involucra a otros y es una cadena también. Es una cadena. Y vamos a leer así con ese pensamiento de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si durmieren juntos se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Y qué más dice? ¿Por qué tres? Dios está ahí. Es que a veces se nos olvida que Dios está ahí y es cuando tenemos tremendos problemas. Miren, hagamos una propuesta nosotros en nuestro hogar de no pecar. Miren, mi esposa a veces me hace recordar la obra del Espíritu Santo y a veces hasta me enojo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Me pregunta. ¿Está bien lo que estás diciendo? ¿Estás bien lo que estás pensando? Y a veces me enojo un poquito, pero pues tengo temor de Dios, digo, bueno, sí, tienes razón, y gracias. Al final, ¿no? Después de como… le digo gracias. Pero ¿qué tal si yo le digo, ay, sí, tienes razón, qué porquería? Y yo no sé qué vengo hablando, ¿no? Qué cosa tan horrible lo que hizo. Uy, qué pecadora que es. ¿Ah? Y se vuelve borroso Dios, y se nos olvida que en medio de la conversación hay un tercero. Es Dios. Nuestro precioso Dios. ¿Ah? Nuestro precioso Dios. Eso es tener temor. Por eso quise mencionar este pasaje. Cuando uno sabe que Dios está en todas partes. Dice el salmista 139, Salmo 100, ¿a dónde iré? De tu presencia. Si subiera en los cielos, allí tú estás tú. Si bajara el estado, allá estás tú. Si fuere como donde sale el sol en el oriente, allá estás tú. Si voy al occidente, allá estás tú. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado, dice David, maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué magnífico, qué grande que es Dios. Eso es tener temor de Dios. Dios está siempre ahí. Dios está siempre ahí. Y en este versículo que estamos leyendo, dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 6. Versículo 7, pasado un lapso como de 3.000 horas, 3 horas, ¿no? Pero a uno le puede parecer 3.000, porque está en el mismo escenario, en la misma congregación, ahí reunidos, murió un hombre por mentir, ¿sí? Y pasaron 3 horas, hay momentos en que a uno le parecen el tiempo, hay momentos que uno dice, el tiempo corre muy rápido, tengo mucho que hacer y no alcanzo, y hay tiempo que uno dice, no pasa el tiempo. Yo creo que ese momento fue así. 3 horas. 3 horas. ¿Y qué pasó? Sucedió que entró su mujer como en una obra de teatro, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, como decía Jaime, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Es una oportunidad que Dios le da para que se arrepienta. Pero ella, ¿qué es lo que dice? Ella no sabía nada. Ahí nomás detrás de la puerta estaba su esposo, ahí nomás cerquita. ¿Dijo qué? Sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? ¿Se da cuenta? Lo que ya mencioné. ¿Por qué permitiste y te pusiste de acuerdo con tu esposo? ¿Sí? Para tentar a Dios. Para tentar a Dios, el Señor. El Espíritu con E mayúscula hace referencia a la persona de Dios, el Señor. El Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y
te sacarán a ti. Y el gráfico en el griego significa que los amordazaron, ¿qué se dicen? No, amordazaron no. Eso, ¿cómo es? Amortajaron, no amordazaron, no. Los amortajaron y quedaron cara a cara. Y yo sí creo que eran creyentes y era una disciplina inicial, ¿sí? Cara a cara. Algún día todos ustedes y yo vamos a vernos delante de Dios en el tribunal de Cristo, ¿no? Solo para la iglesia. Y dice que va a sacar lo oculto de los corazones nuestros. Dice que va a poner en evidencia las intenciones con las que hicimos las cosas. No va a poner en evidencia solamente las cosas que hicimos, sino las intenciones. Dios mira más es las intenciones que la cantidad de cosas que hagamos. Porque eso es lo que Dios ve, nuestro corazón. Por eso, después de Salmo 139 al final, el salmista le dice algo valiente, que yo no sé, para hacerle uno, Señor, estoy maravillado, pruébame y ve si hay mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pruébame, Señor. ¿Podríamos decirle así, pruébame, Señor? O tendríamos escalofrío y nos esperaríamos, Señor, perdóname. ¿Sí? Pruébame, Señor. Pruébame, Señor. Versículo 10. Al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Eso sucedió en esa época. Hoy en día no se disciplina por una actitud de orgullo. Muchas veces son cosas del corazón que solamente lo ve Dios y su palabra, ¿no? Ayer leíamos en el discipulado en Hebreos que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Y más qué? Cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. ¿Y discierne qué? Y la palabra discierne es critica. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos habla, porque Él es el maestro, los hombres fueron inspirados por Dios, pero cuando alguien predica, como en este caso lo estoy haciendo yo, es la exposición de la palabra y el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestros corazones y hablándonos, y nos llega hasta lo más profundo donde no puede llegar sino solamente la palabra de Dios. Los tuétanos es la partecita esa blanca del hueso cuando se rompe, creo que es así, ¿cierto? Usted que trabaja en medicina sabía hacer así, no me lo quiero ni imaginar, yo me desmayaría si veo una cosa de esas, ¿sí? Miren, Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros con su palabra y nos critica y dice, Alberto, esa actitud aunque quedaste bien, estuvo mal. Joder. Quedaste bien con los demás ya, conmigo no. Conmigo no. Esos son los reproches de la palabra de Dios a veces con nosotros, ¿no? Y dice el versículo 11, no, versículo 10, al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Cuando vienen personas, bueno, ¿por qué? A ver, los varones que estamos estudiando, hemos dado un repaso, ¿por qué causas se hace una disciplina pública en la iglesia? Primero, antes de eso explico, la disciplina la hace ¿quién? Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Restaurar. Pero se hace pública a través de hombres temerosos de Dios. ¿Para qué? Para ejemplo, y el ejemplo, ¿a qué lleva a los demás? A que tengan temor. Hay textos, no los voy a leer por el tiempo, para que los demás teman. Para que los demás teman. ¿Por qué causales hoy en día? Si fuera por esta causal que estamos mencionando, creo que no se salva, empezando por mí, nadie. Y no estábamos ninguno de nosotros acá. Y no podemos señalar a Ananías. No, yo no soy capaz de hacerlo. ¿Sí? Hicimos un estudio exegético de lo que sí pasó para aprender y el Espíritu Santo nos habla. Pero hoy en día, ¿por qué hay disciplina en la iglesia? O más bien, para que haya santidad. Pero ¿cuáles son las cosas en las cuales se debe tener disciplina en la iglesia pública? A ver. ¿Perdón? Pecados escandalosos, ¿como cuáles? Inmoralidad. Yo recuerdo una oportunidad, he tenido que participar en varias disciplinas que el Señor ha hecho a personas porque son evidenciadas, no es supuestas, sino evidenciadas. Y alguna vez un pecado de adulterio,
y se me acercó la mamá de la involucrada ahí y me dijo, pero Albertico, eso no hay que llevarlo a la iglesia. Le dije, no, este jueves lo vamos a llevar a la iglesia. Llamé a toda la iglesia y lo presenté. Dijo, es que no hay amor. Dijo, esta iglesia se va a acabar. Dije, no, la iglesia va a prevalecer porque no depende de nosotros, es del Señor. Amenazándome, y se fue de la iglesia. Después de unos años, con lágrimas en un cumpleaños de su hijita, me abrazaba el penitente y me dijo, yo pensé que usted estaba bravo. Le dije, no, yo ya lo perdoné y el Señor lo perdonó. Si se arrepintió, porque usted no se arrepintió todo el tiempo que estuvo en la iglesia. Y pasó por un montón de enfermedades y cosas que Dios lo disciplinó claramente, porque la disciplina es de Dios, no de los hombres. Inmoralidad. ¿Qué otro caso? Falsa doctrina. Alguien que se levante, enseña algo que no es, hay que llamarlo aparte, enseñarle, decirle, bueno, y si siguen lo mismo, pedirle que por favor se vaya. Vida desordenada. ¿Sí? Ya lo hemos estudiado, así que vamos a dejar de eso ahí, o si no después me dicen me demoré mucho y la verdad me demoré mucho. ¿Sí? Pero hay que mencionarlo por lo menos, mencionarlo, ¿no? Ahora, cuando damos la bienvenida a los nuevos en amor, ¿es importante o no? Sí, es importante. Y tenemos que aprender. En Suba yo recuerdo en un tiempo que éramos ya, y llegaban uno nuevo y saludaron a tal persona. No, hoy en día tenemos ya organizado a alguien que está con los nuevos, hacemos un seguimiento, después un discipulado, etcétera. Todo el trabajo que Dios quiere que se haga en una iglesia. Es un proceso. Hay que dar la bienvenida a los nuevos, hay que mostrar amor. Ahora, cuando hay pecado, ¿qué pasa? No, hay que mostrar amor. Mira, a mí me dijeron, es que eso es mucho legalismo el suyo. Le dije, el mío no, es Dios. Porque fue con la palabra de Dios que se habló el tema o los temas. No importa, y hablo a los líderes acá, no importa cuánto personas se molesten. Yo recuerdo el caso de otro pecado de un hombre que salió de la congregación, otro diferente. Y la Biblia dice, con el tal ni os juntéis. Y toda la iglesia tiene que estar de acuerdo, porque para que haya una reprensión. Él había engañado, mentido, y Dios lo mostró de una manera tan clara que no podía mostrarlo y fue expulsado de la iglesia porque no estaba arrepentido. Y este hombre se fue, perdió sus 2 hijos, somos buenos amigos hoy en día, sí, siempre fuimos buenos amigos, y fue expulsado, y la recomendación de Dios, con el tal ni os juntéis, según el texto, ¿sí? Y algunos hermanos, después me enteré que estaban allá yendo, que pobrecito, que hay que ayudarle. Le dije, ¿qué dice la Biblia? ¿No hay temor de Dios en ustedes? ¿No quieren obedecer a Dios? Y saben, cuando este hombre volvió, pasaron años, perdió a sus hijos, están en el mundo, con lágrimas me dijo, Albertito, yo quiero que hablemos. Me llamó, llegó a la casa, le dije, ¿usted está arrepentido? Porque usted tiene un antecedente que es un mentiroso terrible, y vamos a orar. Le dije, pero lo amo, y nos abrazamos, lloramos. Duramos como 3 meses yendo todas las semanas a mi casa, estudiando la Biblia, hasta que hubo paz y lo presenté a la iglesia. Le dije, hermano, es restaurado, ¿sí? Y es un hermano que asiste ya hace años, ¿sí? Y saben, él dijo, mire, a mí me llegó tal hermano hablando que no, que era injusto, y yo me lo creí, pero después cuando vi que realmente me hizo mucho bien, el ser humillado de esa manera, me hizo que me humillara. Dios me permitió que volviera a la comunión. Miren, nosotros debemos, no que decir, no, yo soy súper santo, usted es un súper pecador, no. Dios dice en su palabra, con el tal ni os juntéis. El que dice ser cristiano y tiene ese estilo de vida debe salir, expulsado de la iglesia. Ahora, tiene que ser hombres de Dios con buen testimonio, ¿no? Obviamente, si no hay un liderazgo sano, ¿quién va a seguir un liderazgo que no es sano? Empiezan las peleas entre uno y otro, eso sucede por la carnalidad. Perdónenme, no me salí, explico un poquito de ese tema, pues salirme no me he salido. Versículo 11, y vino gran temor, no tristeza por la muerte de este hombre, no, ahí no dice por lo menos. ¿Sobre quién vino gran temor? ¿Sobre quiénes? A ver, alguien que diga. ¿Y nada más que la congregación? Oh. ¿Y todos? Sí. En Romanos capítulo 2, que está hablando a los creyentes, a los incrédulos, dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Allá en el tribunal de Cristo, no, en el trono blanco, ya lo voy a explicar. Pero, ¿qué pasa cuando en la iglesia hay santidad? Una cosa que hay amor, debe haber amor,
Y cuando hay santidad, no que seamos los santurrones, santurrón no es santidad, ¿no? Santurrón es cuando uno habla hasta como, yo dije, ese señor parece como un cura, ¿no? Hablando ya todo aprendido. No, santidad es vivir como uno debe ser honesto, ser transparente. Y si uno pecó, se humilla, eso es santidad. Ahora, cuando hay santidad en la iglesia, escuchen bien, algunos se incomodan, qué bueno. Algunos se incomodan y los incrédulos también. Y miren lo que dice el texto, y sobre todo los que oyeron estas cosas. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales, ya lo expliqué rápidamente, y prodigios en el pueblo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¡No se atrevían! No, es que esos son todos huraños. No, ¿por qué no se atrevían? Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, eran reconocidos en su estilo de vida, que estaban unidos, que vivían una vida santa, pero no se atrevían. ¿Saben por qué? Uy, si le pasó eso a ese hombre, porque era un creyente en mi concepto lo que leo, ¿qué será conmigo que soy peor? Miren, en la iglesia se debe respirar santidad. Hay personas, hace poco un muchacho que es un influenciador es médico, ¿sí? Yo le dije a él, palabras más, palabras menos, porque vi que tomó a los débiles, a aquellos creyentes que están ahí todavía, son inmaduros y están ahí nuevos, y ese lidercillo tratando de llevarlos a las cosas malas. Y lo llamé aparte un jueves, lo senté y le dije, mire, he visto esto, y creo que no es creyente, le prediqué el evangelio. Le dije, yo lo que estoy viendo es que usted es una mala influencia para estos muchachos, y le quiero decir algo, voy a estar dependiente de usted, voy a estar detrás suyo. Y después por ahí le comentó, no, es que eso es mucho, ya muy legalista, pero hoy en día ya lo veo más, hoy hablé con él, ¿sí? A las personas hay que tomarlas tal y como son y que tengan temor, la iglesia es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no viene una chica a coquetear con otros, y si ustedes ven y lo vemos, tenemos que exhortarla. En la iglesia del Señor no podemos ver un muchacho que llegue a querer dañar un grupo y quedarnos callados, o alguien que sea un estafador, una persona que dé mal testimonio y decirle no pasó nada. Hay que exhortarlo y hay que seguir un procedimiento. Miren, los que estaban fuera también escucharon, no como hoy en día que alguien se entera y eso por el celular, eso aparece en todas. Yo soy el que menos miro eso, pero es que hasta los viejos yo los veo en los buses ahí, casi todo el mundo ahí ya hipnotizado con eso. Pero ahí el voz a voz llegó a mucha gente, ahí en Israel, en Jerusalén, y se enteraron de eso. Y no, yo no voy por allá, yo no voy por allá porque qué tal me pase lo mismo. Esa es la iglesia, se debe respirar santidad en la iglesia. Dios es santo, y Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros solamente somos ¿qué? Parte del cuerpo de la iglesia. Seguimos rápidamente la lectura. Versículo 14, y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas, lechos, ya lo expliqué, que pasaba la sombra de Pedro y estaban esperando ser sanados aún con eso. 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados, espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hoy en día no es así, ¿sí? Hoy en día no es así. Hechos capítulo 20, vamos a ver algo ahí, vamos a ver algo en Hechos capítulo 20, versículo 29. Ya cuando Pablo era un ancianito, y él sabía, ya el Espíritu Santo le ha dicho que ya se iba a ir, ya estaba cumpliendo su meta final. Ahí en Efesios él dice ya, él murió como decapitado, ¿recuerdan ustedes? La historia secular nos lo cuenta. Y en Hechos capítulo 20, ya sabiendo que no iba a volver a ver a estos hermanos, en el versículo 29 hasta el 30 o 2 versículos nada más, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El ataque por dentro de la iglesia sigue pasando, sigue sucediendo en las iglesias. ¿Y quiénes son los responsables de cuidar que no pase eso? Los líderes. Todo creyente, obviamente,
pero los líderes, si tienen un testimonio, los van a respetar, los van a seguir. Cuando hay un liderazgo espiritual, los van a seguir. El Espíritu Santo Dios va a probar, el mismo Señor va a probar esto, ¿cierto? Y algo que debemos considerar nosotros es, y termino con este pasaje, Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro, capítulo 1. Y lo escribe ese mismo Pedro, que es quien participó en esa disciplina de Dios en este caso. Y tal vez cuando él escribió esto, muy seguramente se acordó de esta situación y otras, ¿no? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué debemos hacer nosotros? Conducíos en temor todo el tiempo. ¿De qué? Nosotros somos peregrinos en este mundo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esa debe ser la meta para nosotros, es la meta para nosotros. Somos peregrinos en este mundo. Y entonces mientras estamos yendo por este mundo debemos conducirnos ¿con qué? Con temor, que es reverencia y miedo a pecar. Reverencia ante Dios. Y el pasaje de Hebreos, si me acuerdo, voy a ver si lo tengo acá, se lo comparto. De pronto hay personas que nos visitan hoy y no tienen claro si son creyentes o no. Y les quiero compartir y tomar unos minutos más. Si encuentro el pasaje, no me acuerdo dónde está. Capítulo 4, vamos a ver si es. Donde habla que Dios es fuego consumidor. No, es más adelante, creo yo. ¿12 qué? 12. Sí. 12:21. Versículo 22, sino que os habéis acercado a 12:22. La ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. 29. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante él sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No lo tengo el pasaje. ¿Cómo? Si es o si no terminamos ahí. Si no es literal, prefiero no. Sí, vamos a leer eso. Horrenda cosa, habla del creyente, ¿no? Versículo 28, el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, o sea, por común, la sangre del pacto, en la cual fue santificado, o sea, creyentes, e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es para creyentes. Y más adelante habla de los incrédulos. Si Dios trata con el creyente así, no recuerdo el pasaje, no era ninguno de esos. Si Dios trata con el creyente, así, en su juicio a la iglesia o en la iglesia, ¿cómo será con los incrédulos? ¿Cómo será con los incrédulos? Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los homicidas, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. La muerte segunda es la condenación consciente en un lugar de tormento por la eternidad. ¿Para quiénes? Para los que no han creído en Cristo. Para los que no han creído en Cristo. Dios es santo. Dios es santo. Y si con la iglesia que ya fue rescatada por la preciosa sangre, Dios disciplina, como dicen Hebreos, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, ¿cómo será con los incrédulos? En la segunda, o más bien en la segunda muerte, cuando venga por ellos y cuando sean enjuiciados, y van a querer huir, dice, y no van a encontrar lugar. Si hay alguno así que no esté seguro que sea creyente, hay un llamado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino, Juan 3:16, porque de tal manera Dios el Padre nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo, quien es Dios,
para tomar nuestro lugar en la cruz. Él murió, se hizo maldición por nuestros pecados. Y todas las demandas del Padre cayeron sobre él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Usted está seguro que tiene vida eterna? ¿Tiene dudas? Si tiene dudas puede decirle al Señor: yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que Cristo murió por mis pecados, yo reconozco que las obras no me salvan, que ninguna religión me salva, pero Cristo con su sangre sí, y Él resucitó y da vida eterna. Voy a pedir a Duancito si por favor nos guía en oración acá terminando, y que Dios les bendiga, hermanos. Amado Padre, te agradecemos porque podemos leer tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos confronta, nos muestra, Señor, nuestros pecados. Pero también te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos anima y nos da certeza de que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias te damos, Padre, porque quieres hacer de nosotros una iglesia santa y limpia y sin mancha para tu gloria. Y te pedimos, Padre, que así sea, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes a ser santos delante de ti, a andar en pos de ti, Señor, ser hombres para ti. Padre, te oramos y te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús.